Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión sobre sostenibilidad y tecnologías en la cooperación internacional, una relación compleja que puede ser un matrimonio feliz o una relación conflictiva. Esperamos que su participación sea muy activa en las próximas 2 horas eh, de todos los aquí en la sala y por internet. Yo soy estudiante en el ITH de Zurich y represento a la iniciativa ETH y tenemos relaciones con ETH Essential Tech para organizar la sesión. Si les interesa ver lo que hacemos, vayan a ver los stands aquí fuera de la sala. Moderamos aquí la sesión con Soli, quien se va a presentar. Sí, buenos días a todos. Una calurosa bienvenida. Es un gusto que hayan podido hacerse un rato para venir a escuchar esta sesión. Mi nombre es Soli Macofiso y soy director adjunto del Essential Tech Center en IPFL en Lausana. Y querría agradecer a ETH4D y al Essential Tech Center responsables de organizar esta sesión para todos ustedes esta mañana. En nuestra sesión vamos a analizar la tecnología y el papel que pueden desempeñar en la acción internacional para la cooperación. Primero queremos explorar la interacción entre la cooperación internacional y la acción climática, más específicamente ver cómo las tecnologías lo que pueden aportar a este debate. Queremos identificar aspectos clave sobre el rol de la tecnología y luego queremos entender en qué deberían hacer hincapié los distintos protagonistas. Programamos 2 horas para esta sesión. En la primera escucharemos discursos de algunos empresarios que están trabajando en este ámbito, tanto el público aquí físicamente como a distancia podrán hacerles preguntas y por favor utilicen Slido para hacer las preguntas. Luego les transmitiremos las preguntas a los panelistas. Y luego, al cabo de 55 minutos, habrá un debate con algunos de los empresarios y con expertos que trabajan en ese ámbito para compartir más ideas. Y ahora le doy la palabra a Soli, quien le dará la bienvenida al embajador para empezar la sesión. Es un privilegio y un honor tener aquí al embajador Manuel Basler, que está aquí para darnos la bienvenida. El embajador Manuel es el director general adjunto de la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación. Asimismo, es responsable de todo lo que es ayuda humanitaria de la Agencia Suiza de Ayuda Humanitaria y delegado de ayuda humanitaria. Sin más dilación, le doy la palabra al embajador Manuel. Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos a todos aquí y bienvenidos a la sesión 7 y más específicamente a los colegas y amigos y damas y caballeros que están online. Vamos a hacer aquí una especie de consultorio matrimonial. Se trata de un matrimonio feliz. Miren, trabajo desde hace mucho tiempo sin revelar mi edad en asuntos humanitarios y es realmente un matrimonio obligatorio porque sin tecnología no haríamos ayuda humanitaria de ninguna manera. Si nos fijamos en esta publicación que se publicó antes de la catástrofe en Ucrania, en enero, un llamamiento lanzado por las Naciones Unidas solas, pues bien, 254 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, que es más de la población de Pakistán, por ejemplo. Este llamamiento pide 41.000 millones de dólares para satisfacer las necesidades de estas 274 millones de personas. Tenemos más de una persona de cada dos que están desplazadas, unos 80 millones de personas desplazados hoy en día. Eso significa
una situación de vulnerabilidad. 80 millones de personas es la población de Alemania. Y lo escucharon ayer en el debate general. De aquí a 2050, 250 millones de personas van a estar desplazados porque no pueden vivir donde están ahora por el cambio climático, por los conflictos, por las pandemias, etcétera. Así que estamos hablando de retos de enorme envergadura y, por supuesto, para ello necesitamos tecnología y necesitamos sostenibilidad. Por eso es que esta pregunta es más retórica que otra cosa y hay que ver cómo abordar este problema. Vamos a escuchar aquí a distintos oradores. Necesitamos innovación, necesitamos cosas distintas, ideas nuevas para realmente avanzar. La ayuda humanitaria en realidad es bastante simple de definir, salvar vidas y evitar el sufrimiento humano. Para ello, tiene que hacerse de una manera adecuada y también teniendo en cuenta el medio ambiente. Piensen en la crisis de los Rohingya en 2017. En pocas semanas, 700.000 personas fueron desplazadas y tuvieron que encontrar cobijo en el sur de Bangladesh, donde ya había refugiados Rohingya de unos años antes, incluso de generaciones anteriores. Y de pronto, este pequeño campo se transformó en el campo más grande de todo el mundo. El impacto ambiental de este desplazamiento, toda una ciudad que se desplazó. Y en cuanto a lo que necesitan, el espacio que necesitan, el agua que necesitan y la basura, los residuos que producen, imagínense el impacto que todo eso provoca. Y para responder a estos problemas se requiere tecnología, se requiere innovación y pensar de otra manera, como diferente de la que se hacía, de la que se utilizaba en el pasado. Las tres famosas Cs: conflicto, no hay que mirar muy lejos para encontrarlo; cambio climático, que esto es algo que vivimos aquí; y, por supuesto, la COVID, ¿no? Digamos, las pandemias en general. Estas tres Cs hay que combatirlas juntas y tienen un impacto humanitario enorme. Escasez de alimentos. Habrá escasez de alimentos en el Cuerno de África, en Yemen, África Central. Todas esas zonas se verán afectadas. Y estamos hablando de cosas que nunca habían pasado desde hacía décadas, junto con todas las otras crisis con las que tenemos que lidiar. Todas estas consecuencias tienen un impacto en el comportamiento social y en las revueltas. Incluso pueden provocar nuevos conflictos armados. O sea que es un círculo vicioso. Y la ayuda humanitaria suiza trata de resolver esto, junto con otros, por supuesto, desde la plataforma técnica en Ginebra, que está aquí en la plataforma. Fíjense, es una joint venture con el HCR, con el Instituto Federal Suizo de Tecnología, basado en Lausana, para justamente abordar el problema de la energía sostenible. La gente desplazada necesita energía. ¿Cómo les proporcionamos esta energía? El tema de las construcciones seguras y ecológicas. ¿Cómo construir? ¿Con qué materiales? ¿De dónde se saca ese material? Aquí vemos el bazar de Cox alrededor de los campos. Cada bosque desaparece. Y en cooperación con esta plataforma hablamos y estudiamos cómo se pueden hacer cómo se puede planificar la construcción de los campos. De hecho, ya empezamos a construir las primeras carpas, las tiendas. También los daños ecológicos, la gestión de residuos, el agua potable, por supuesto, y de manera general la reducción de riesgos. El objetivo es ser más verdes, ser
alcanzar la neutralidad del carbono también en la ayuda humanitaria. Por supuesto que si se analizan las necesidades de la gente desplazada, esa no es la primera idea en la que uno piensa, pero uno tiene que pensar más allá de la primera respuesta inmediata a las necesidades y tenerlo en mente. Estamos convencidos de que la tecnología y la innovación social pueden realmente hacer una enorme contribución también a este mandato humanitario que tenemos. Y tenemos que ser inteligentes, tenemos que aprender, evolucionar constantemente al ritmo de todas las novedades, junto con todas las instituciones y talentos y cerebros y redes que nos permiten seguir adelante. Hace 15 años, Suiza desarrolló el primer sistema de alerta temprana de inundaciones utilizando los satélites como backup, y nuestro gobierno no logró mantener el sistema debido a lo que costaba. Las comunicaciones en aquel entonces, los satélites eran carísimos, entonces era insostenible. Hoy tenemos una situación distinta en términos de cobertura satelital, enlaces de datos mucho más baratos para todos, y dimos un gran paso adelante. La tecnología ahora sí que es una parte importante de los sistemas de alerta temprana. Y en tiempos de cambio climático es cada vez más importante. Recientemente apoyamos sistemas de alerta temprana basados en Camboya, por ejemplo. La gente sabe cuál es el nivel de agua del río a través del teléfono, y eso les aporta muchísimo cuando suben las aguas. Este tipo de alertas tempranas ayuda, y eso nos lleva a, como se acaba de decir, que la mitad de las crisis de hoy de alguna manera son predecibles. Ya uno no se puede esconder detrás de la idea de que no, es impredecible, no sabíamos, no. El 20% son altamente predecibles, de hecho. Ahora, si uno se fija en todo lo que es la financiación, solo el 1% de la financiación de estas crisis existe de antemano. O sea, la predecibilidad existe gracias a la tecnología, pero los recursos no están a la altura. Y, por supuesto, la acción de anticipación tiene que ser lo que nos permita superar superar la limitación de los recursos y aprovechar al máximo los recursos que existen. Y querría hablar de los mapas de riesgo, los mapas de peligros. Aquí en Suiza, si tienen tiempo, vale la pena ponerse en contacto, y seguro que aquí hay representantes justamente, con la gente que maneja todos los mapas de peligros. El agua, la nieve se derrite, sube el agua, sabemos dónde se producirán inundaciones, y sabemos incluso cuán lejos puede viajar el agua. Este tipo de mapas están basados en GIA y dan una predicción bastante acertada de dónde se producen los riesgos. O sea que ya no estamos sorprendidos por los elementos. Los vemos venir, incluso sabemos dónde están. Y en ese sentido, no hay que hablar de catástrofes naturales. Es incorrecto. En realidad, las catástrofes no las produce la naturaleza, sino el ser humano, porque construyen donde saben que habrá este tipo de problemas. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, en este tipo de pensamiento a nuestros aliados locales. No debe hacerse como si fuesen unos socios implementadores, sino como unos socios que son vitales para poder prepararnos bien antes de que ocurra alguna catástrofe y luego poder responder de manera adecuada.
Por ello, la tecnología tiene que vincularse con el conocimiento local, las experiencias locales y los socios locales. Esto es vital porque si no corremos el riesgo de ignorar información que es crucial para poder responder a las catástrofes y sus impactos. Suiza quiere ser un donante, quiere ser también un actor porque tenemos nuestras propias actividades, pero también quiere ser defensor. Por ello, cuando se trata de ese matrimonio entre la tecnología y la cooperación internacional, Suiza cree que es su papel el de promover esta relación y el de ayudar a que esta interacción exista, y por eso estoy muy interesado en ver las presentaciones que nos van a hacer hoy y les animo a que hagan, como ha dicho los moderadores, que esta sesión sea interactiva y que hagan todas las preguntas que quieran. No hay preguntas tontas. A veces no tenemos todas las respuestas, pero les pedimos que por favor participen porque de eso se trata este foro y deseo que estas 2 horas sean lo más interesantes y fructíferas posibles. Gracias. Muchas gracias, embajador Bessler, por esas palabras tan inspiradoras y por ese llamamiento a la acción. La verdad es que me suena muy bien todo lo que ha dicho, sobre todo porque proviene de un instituto tecnológico como es el IPFL. Y ahora, sin más, vamos a pasar a la primera parte del debate de hoy, donde vamos a invitar a 5 oradores. 3 van a estar aquí presencialmente y 2 van a conectarse de manera remota. Cada uno de los oradores tendrá 10 minutos. 8 de esos minutos va a ser su presentación, su charla, y luego tendrán un par de minutos para responder a sus preguntas. Así que les invitamos a que hagan esas preguntas, que las vayan escribiendo en Slido, para que los participantes que están conectados de manera remota también puedan participar en esta sesión. Les recuerdo que también tenemos un muro de conocimientos donde pueden ir compartiendo sus conocimientos, sus ideas, y contamos con 3 puntos. En primer lugar, ¿qué es lo que podemos continuar haciendo? En segundo lugar, ¿qué debemos cambiar? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que deberíamos empezar a hacer? Entonces tienen la opción aquí en la sala de coger esas notas adhesivas, y creo que también hay una versión virtual de ese muro de conocimiento, así que les invito a todos a que por favor hagan uso de ese muro, porque va a ayudar a los organizadores a poder recopilar las aportaciones y comentarios que tengan todos ustedes. Ahora me gustaría darle la bienvenida al primer orador, pero antes quiero recordarles que la mayoría, si no todos de los oradores van a hacer una pregunta relacionada con su presentación, y esa pregunta va a ser una pregunta de respuesta múltiple, de tipo test. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es intentar adivinar la respuesta a través del Slido al principio de la charla, y ahí al final de la presentación podremos ver cuántos de ustedes respondieron de manera correcta a esa pregunta. Así que sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestro primer orador, que es Freddy Nanju, y que nos va a hablar sobre un combustible solar asequible para la cocción limpia. Así que adelante, Freddy. En primer lugar, me gustaría darle las gracias por invitarme a estar aquí, darme la oportunidad de presentarme y de hablarles sobre este enfoque y esta solución en la que creemos y que estamos aplicando hoy en día dentro de la cooperación internacional. Es una cooperación entre Suiza y Camerún. Yo soy Freddy Nanju, fundador de una startup, Soft Power,
y además pertenezco a la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Bueno, pues me gustaría empezar con estas dos preguntas. A ver. Sí, discúlpenme. Es que veo que ha cambiado la última versión de la presentación. Pero bueno, veo que las preguntas no han cambiado. Así que vamos a empezar con una pregunta muy breve. ¿Cuántas personas en el mundo creen ustedes que dependen de los combustibles contaminantes y de tecnologías contaminantes para cocinar? ¿Unos 30 millones? La segunda opción sería 0,3 mil millones o unos 3.000 millones de personas. Tengan en cuenta que hoy en día hay unos 7.700 millones de personas en el mundo. Así que tienen unos 10 minutos para intentar responder a esa pregunta y cuando termine mi presentación podremos hablar sobre cuál es la respuesta correcta. Bueno, pues ahora me gustaría presentarles esta solución revolucionaria. Lo que proponemos es una solución para poder utilizar diferentes combustibles para cocinar. Tenemos la fuente de agua que entra por aquí. Luego tendríamos la energía solar e introducimos oxígeno y hidrógeno. Entonces, como sabemos, el hidrógeno es un combustible de muy buena calidad, con una gran densidad, que se puede utilizar en los vehículos, también para cocinar, en diferentes aplicaciones. Y el oxígeno es un producto que se utiliza en la industria, así como en los centros sanitarios. Por ejemplo, en 2020, con la pandemia de la COVID-19, observamos cómo hubo una gran escasez de oxígeno en todo el mundo, incluso en países de desarrollo, y muchas personas murieron a causa de esa escasez. Por ello, lo que hacemos aquí, lo que proponemos, es utilizar tecnologías existentes, porque cuando digo que es una solución revolucionaria, no hablo de que sea una tecnología revolucionaria, porque las tecnologías ya existen, sino que utilizamos la sinergia entre diferentes aplicaciones y tecnologías para crear un nuevo sistema. Entonces, lo que vemos aquí es que producimos hidrógeno y oxígeno para la energía solar y el agua y utilizamos el hidrógeno para una cocción limpia. Como lo ven aquí, tenemos aquí una cocina de hidrógeno. Esta sería la parte innovadora. Es eso, pues una cocina que utiliza hidrógeno y luego utilizamos el oxígeno para tener una producción local de energía renovable. Aquí tenemos nuestro modelo de negocio. He de decir que se trata de un modelo de negocio que funciona a niveles de gigavatios y bueno, teníamos en cuenta en este caso cuáles eran los precios meta que teníamos. Entonces, para ello lo que hicimos fue utilizar el coste de hidrógeno que necesitamos para poder ser competitivos a la hora de compararlo con los precios de los combustibles que la gente utiliza para cocinar. Y luego tenemos el precio del oxígeno que hemos obtenido, por ejemplo, de unas encuestas de mercado en la zona subsahariana. Entonces aquí, por ejemplo, utilizamos 50 kilovatios hora de energía solar y 9 kilos de agua y obtenemos ahí cuál sería el coste aproximado de nuestro proceso. Y entonces obtendríamos oxígeno
que serían unos 6,7 kilos de oxígeno y 1 kilo de hidrógeno. Luego tendríamos el sistema de distribución, que podríamos usar diferentes canalizaciones para llevar el hidrógeno hasta los hogares que lo pueden utilizar para la cocción limpia. Otro aspecto que olvidé mencionar es que el único producto de la combustión de nuestra cocina de cocción de hidrógeno es el agua. Entonces, el agua que utilizamos aquí, cuando cocinamos con el hidrógeno, lo que hacemos es volver a producir los 9 litros que utilizamos al principio, por lo tanto es una economía circular. Y no olvidemos que este agua es un agua muy pura, porque es una combinación de agua, de oxígeno e hidrógeno. Y por lo tanto, nuestra cocina también funciona como a modo de un generador de agua. Y como pueden ver aquí, en la industria se utilizan diferentes componentes, catalizadores, para acelerar la reacción. Utilizamos un sistema que no lleva llama, utilizamos unas temperaturas muy bajas de combustión para limitar la cantidad de contaminantes. Y a través de este proceso, si unimos todos estos componentes, tenemos, por ejemplo, este tipo de espuma cerámica, luego tenemos el catalizador, tenemos algunos metales y en ocasiones también tenemos cerámicas de vidrio. Y al final obtenemos este resultado que sería la cocina de hidrógeno y que nos va a costar al final unos $100. Aquí les presento al equipo y nuestra hoja de ruta. Hoy tenemos ya este ejemplo de cocina de hidrógeno y aquí pueden ver al equipo, soy yo mismo, están mis compañeros, tenemos al cofundador de Ginebra y luego algunos compañeros del EPFL, la Escuela Politécnica Federal de Lausana, que también participan, y tenemos por último aquí a Mathieu Jonan, que es gestor del proyecto. Empezamos la investigación científica en 2012, luego hemos hecho investigación recientemente en la industria y ahora lo que estamos haciendo es recaudando fondos, y lo que estamos intentando es ampliar el proyecto para demostrar que es financiable y luego intentamos poder ampliarlo y mostrar que se puede aplicar en cualquier lugar del mundo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Pues antes de continuar, me gustaría ver cuáles son las respuestas a esa pregunta. A ver, vamos a ver el resultado de la encuesta en Slido. Vaya, muy bien. Un aplauso para todos ustedes. Sí, lo que muestra aquí es correcto, que tenemos unos 3.000 millones de personas. Es decir, alrededor del 40% de la población mundial utiliza todavía madera, carbón y otros combustibles muy contaminadores, no solo contaminadores para el medio ambiente, sino que también para las personas, porque son los primeros que respiran esos productos, lo que conlleva más de 4 millones de muertes al año por ese tipo de contaminación. Y no olvidemos que el 40% de esas muertes son de niños menores de 5 años. Sí, nos queda alrededor de 1 minuto. A lo mejor podemos responder a una pregunta. Si hay alguna pregunta en Slido, la podríamos hacer a lo mejor. Sí, vemos una pregunta aquí. Es, ¿cómo puede financiarse de manera adecuada este proyecto, sobre todo en ciudades con pequeños ingresos? Sí, respecto a la financiación, creo que tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Tenemos que financiar las plantas solares y también las cocinas de hidrógeno para los usuarios. Entonces, al final necesitamos grandes inversiones.
porque trabajamos con economías de escala, entonces necesitamos sociedades que dependan de estas economías de gases renovables y que tengan una fuente que tenga alrededor de... O sea, necesitaríamos como que sea una escala de unas 100.000 para que la planta tenga sentido. Y con respecto a lo que tienen que invertir los usuarios para poder comprar esta tecnología, sí que es bastante alto el coste. Entonces, también hay que tener en cuenta los modelos de financiación para que los usuarios puedan comprar estas soluciones. También buscar opciones que permitan que los usuarios alquilen a lo mejor estas cocinas de hidrógeno y puedan consumir esos combustibles verdes. Muy bien, pues muchas gracias, Freddy. Y ya no nos queda más tiempo, lamentablemente, pero sin duda nos están llegando otras preguntas muy interesantes. Vamos a ver si se las podemos enviar a Freddy para que les responda y a lo mejor podemos continuar con este debate en línea. Y sin más, le vamos a ceder la palabra. Gracias, Freddy. Ahora le queremos dar la bienvenida a nuestro segundo orador, que es Gabriele Cozzini, y que nos va a hablar sobre la tecnología para la construcción sostenible y las viviendas asequibles. Nos va a hablar sobre Oxara. Muchas gracias. Esta es la primera vez que puedo representar en público a Oxara. Oxara fue fundado por Nade Andou y Thibaut Demoulin y Aldi, además es de Togo, es decir, del sur global, y que estudia aquí en el FL y además está haciendo su doctorado. Y hemos encontrado que la tecnología que ha estado inventando es muy interesante. Entonces me gustaría empezar no con la tecnología, pero sí que me gustaría empezar hablándoles sobre el problema que intentamos solucionar. Nos estamos centrando en la construcción de viviendas, porque tener un hogar decente es un derecho fundamental para garantizar el bienestar y la inclusión. Lo que ocurre es que 1.200 millones de personas en el mundo no viven en hogares adecuados y de ellos muchos están en Europa. Entonces, si hablamos del futuro, en 2030 se estima que esta cifra va a aumentar a 3.000 millones de personas. Por lo tanto, ¿cómo podemos proporcionar viviendas sostenibles para 3.000 millones de personas en el futuro? La construcción tiene sus propias limitaciones. La construcción emite alrededor del 40% del CO2 a nivel mundial y el 20% es solamente del cemento. Cuando analizamos el sur global, vemos que la mayoría de las edificaciones se construyen con cemento o con ladrillos. Y esto tiene sus propias limitaciones. Los ladrillos requieren mucha energía para ser fabricados, y que es verdad que la Agencia de Cooperación y Desarrollo de Suiza ha estado intentando mejorar la producción de ladrillos en el sur global, pero a pesar de eso, la producción continúa utilizando mucha madera, mucho carbón, y si no están disponibles utilizan, por ejemplo, antiguas llantas de vehículos, lo cual es muy perjudicial para la salud y el medio ambiente. Entonces, en Bangladesh, en Dhaka, por ejemplo, si no me equivoco, es el cuarto productor mundial de ladrillos. Y se calcula que alrededor del 80% de la contaminación de allí en Dhaka proviene de la producción de ladrillos. Por ello nos enfrentamos a un problema muy importante y volvemos a la pregunta: ¿cómo podemos construir hogares sostenibles para 3.000 millones de personas sin afectar al clima? Pues esta es la pregunta que tenemos y que nos hacemos, y es la que intentamos responder en Oxara.
en Togo podríamos modernizar la construcción si reutilizamos la basura, los desechos de la construcción y hacer que la construcción sea más respetuosa con el clima. Entonces inventaron unos aditivos en Togo que se podía añadir a otros materiales que luego se podrían procesar como el cemento habitual o como los elementos que se utilizan para fabricar ladrillos. Los elementos son bastante habituales, es decir, se encuentran en casi todos los países en los que trabajamos, no afectan al medio ambiente y no hay que usar combustión, es decir, que se pueden construir simplemente dejándolos luego secar sin tener que utilizar ningún tipo de combustión. Y con ello llegamos a la pregunta que les quería hacer a todos. Disculpen, se nos ha olvidado mostrarla al principio. Entonces la pregunta para ustedes sería, ¿cuánto CO2 se emite al fabricar un metro cúbico de hormigón habitual en África, el hormigón de toda la vida? Voy a darles unos segundos para que respondan. Vemos que va cambiando. Bien, pues muchas gracias. Voy a empezar con Europa. En Europa, un metro cúbico de cemento necesita unos 280 kilos. Pero he de decir que en el sur global la respuesta sería unos 400 kilos por metro cúbico. Es decir, que si necesitamos para una persona una habitación de unos 2 metros cuadrados, vamos a necesitar un espacio tan reducido va a necesitar básicamente un metro cúbico de cemento o de hormigón. Entonces, cuando digo que necesitamos 400 kilos de CO2, a mí me parece, no sé, que es mucho o poco, nos preguntamos. Entonces lo busqué en Google porque ¿cuánto CO2, por ejemplo, se necesitaría o emitiría absorbería, un árbol? Pues resulta que un metro cúbico de cemento en el sur global necesitaría unos 40 árboles para contrastarlo, y eso me dio una idea de la cantidad de la que estamos hablando. Pero ¿cuál es el potencial entonces de los materiales que producimos en Oxara? Pues al final con estos materiales ahorramos el 90%, es decir, que esa primera cantidad que hemos dicho, los 20 kilos por metro cúbico en Europa serían suficientes si utilizásemos estos materiales de Oxara. Entonces, las soluciones de Oxara son, como he dicho, muy positivas porque no hay combustión, no hay productos químicos y, por lo tanto, son respetuosos con el medio ambiente, pero además es 20% más barato que otros métodos de producción. Y bueno, pues yo diría en este caso que sí, que la tecnología y la cooperación internacional puede ser un matrimonio feliz. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. ¿Has terminado antes de tiempo? Bueno, a menudo hablo muy rápido. Así que bueno, pues tenemos tiempo para responder algunas de las preguntas que nos llegan a través de Slido. Si nos pueden mostrar las preguntas, por favor. Muy bien. La primera sería, ¿qué actores son necesarios para poder ampliar esta tecnología? Sí, pues en este momento necesitaríamos tener empresas de construcción que quieran cambiar su comportamiento, digamos, ¿no? Porque al final nos han dicho que uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es el hecho de que las empresas no quieran cambiar sus comportamientos. Entonces ese sería el primer paso. Luego también necesitaríamos que en el sur global
podamos reciclar los materiales de construcción, así que necesitaríamos a alguien que fuese capaz de reciclar todo el material de construcción, pero vamos, básicamente serían los dos principales actores necesarios. Muy bien, siguiente pregunta. ¿La resistencia de estos ladrillos es similar al del hormigón habitual? Bueno, yo no podría decir que sea similar porque no se utilizan de la misma manera, pero yo diría que los ladrillos que presentamos aquí tienen la misma fortaleza, digamos, o resistencia que los ladrillos habituales, pero de momento no hemos llegado al nivel del hormigón. En el norte global se suele utilizar el hormigón para estructuras, fundaciones, pero en este momento, pues de momento estos ladrillos no pueden conseguir eso. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de materia prima se utiliza? ¿No se tiene en cuenta la degradación del terreno? Sí, es lo que estaba diciendo. Si vamos a utilizar tierra, por ejemplo, tendríamos que ser capaces de reemplazar esa tierra, ¿no? Entonces es una de las primeras cuestiones que ha intentado solucionar Oxara. Pero creo que en el sur global la cooperación internacional podría jugar un papel importante a la hora de cambiar el comportamiento de empresas y reemplazar esos materiales que se van utilizando. Muy bien, muchas gracias. Pues eso es todo. Los siguientes dos oradores se van a conectar de manera remota. El siguiente orador es Richard Arua, que, si no me equivoco, se conecta desde Kenia. Y nos va a hablar sobre el bioetanol del lago Victoria. Vemos que a Richard ya ha conectado. No sé si nos oye. Bueno, pues adelante, Richard. Señoras y señores, es un placer estar aquí. Me llamo Richard Arua, fundador de SIS África. Y voy a compartir ahora mi presentación con ustedes. Sorry, it's requesting for the slides, for his slides. Yeah, thank you very much. So we greenhouse gases continue to build up. Continued dependency on fossil. La dependencia continuada de los combustibles fósiles se puede utilizar. That is food and Nos disculpamos, pero la interpretación no puede continuar porque el sonido no es adecuado. now high dependency on this Haremos todo lo posible por continuar interpretando. CO2 that goes in the environment. Now, as East Africa, we look at a new technology which can provide a better cooking solutions for the house. En East África no tenemos agua en nuestras viviendas. Hay un verdadero reto ecológico para aquellos que viven en las orillas y dependen del agua para vivir. La conexión es realmente muy, muy mala. Oímos muy entrecortado, lo lamentamos muchísimo. People would depend on the affected. Kenya spent a lot of money to effort to eradicate the water scarcity
methods including biological methods, mechanical methods, and chemical methods. All these methods have proved not to be successful, irrespective of huge amount of money spent on them. At the same time, the households living around the shores of Lake Victoria and at large in Kenya and in Africa still rely on biomass as a source of cooking fuel. So at East Africa, we've come up with a technology that converts the cellulose that is present in the stems. Elaboramos una tecnología en West África a partir de la celulosa que transformamos en una energía asequible. Diapositiva siguiente. Básicamente, esto es lo que hacemos. Recogemos del lago y utilizamos los tallos para producir energía limpia que nos permite tener un medio ambiente sano. Y evitamos así muchos de los peligros derivados de la contaminación ambiental. Básicamente, esta es la tecnología que utilizamos en nuestra industria. Inyectamos el agua y en los prefermentadores extraemos la celulosa y la convertimos en azúcares simples utilizando las enzimas como entorno de control. Luego introducimos las enzimas que convierten el azúcar simple en etanol y luego utilizamos la destilación fraccional para separar el etanol de la matriz y luego la volvemos a inyectar en los sistemas y eso nos permite purificar todos los compuestos orgánicos y se estabiliza el etanol para utilizarse luego como fuente de energía para calefacción y para cocinar. Estos son nuestros productos. Estas son las estufas de etanol que utilizamos. Terminamos utilizando este etanol para cocinar. Este es el marketing que hacemos. Lo distribuimos en las zonas urbanas y rurales y durante la COVID-19 logramos incluso contribuir con nuestro granito de arena a resolver los problemas planteados por la pandemia. Básicamente, nuestro público son los que viven en asentamientos en Kusumu, Nairobi y otros asentamientos en África. En un 25% nuestro público está compuesto por gente que vive en contextos humanitarios. Por supuesto que todo lo que es la atención sanitaria lo cubren esas necesidades otros organismos, pero les cuesta a esta gente acceder a posibilidades de cocinar y nosotros somos los que proporcionamos soluciones. Hay pocas políticas en contextos humanitarios para resolver estos problemas, así que nosotros nos concentramos en justamente gente que vive en este tipo de situaciones para proporcionarles una energía limpia y sostenible. Y la gente que vive en contextos rurales accede a este tipo de energía gratis. Nuestro modelo de negocios, bueno, primero sacamos el agua del lago, la celulosa se traslada para procesarla, la convertimos en etanol, luego la enviamos a los distribuidores que la ofrecen o la distribuyen a los consumidores. Estas son nuestras proyecciones financieras. Vemos aquí las ventas en 2019, 2020, 2021. También vemos el biocombustible, las estufas y todo lo que es el comercio de CO2. Este es el equipo de gente joven. Yo soy el director y fundador. El señor Evans tiene estudios de sociología. Hay otra especialista en finanzas, que es la directora financiera.
otra persona responsable de la producción y un responsable y especialista en marketing. Hasta la fecha hemos proporcionado 180.000 estufas a los hogares pobres. Producimos 1.500 litros de etanol por día. Con nuestra tecnología podemos convertir la celulosa en etanol. Como la biomasa es renovable, podemos utilizar el gas y todos los residuos. Podemos convertir toda la celulosa en bioetanol. Y esto es muy útil, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la energía debido al conflicto en Ucrania. Y la idea sería aumentar la distribución para cubrir otras zonas en Kenia y África en general. Muchísimas gracias por su atención. Estoy aquí para contestar a todas sus preguntas. Gracias, Richard. Nos queda tiempo para algunas preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. Si pueden transmitiros las preguntas de Slido. ¿Cuál es el precio del bioetanol producido en una planta de este tipo comparado con el aceite de cocina normal? Es decir, ¿este bioetanol es competitivo desde un punto de vista del coste? Esta es la pregunta para Richard. ¿Te ha quedado claro, Richard? Richard. $7 americanos, mientras que el queroseno cuesta 1,4. No, o sea, 0,7, no 7, 0,7. Lo que pasa es que se entrecorta el sonido. $0,7 cuesta lo nuestro comparado con 1,4 el del queroseno normal. La segunda pregunta, ¿cómo convencer a la gente que adopte este nuevo tipo de estufas de cocina? Sí, sí. Como dijo el orador anterior, adoptar una energía más limpia para cocinar implica un cambio conductual. Y trabajamos con las agencias gubernamentales que publicitan este tipo de tecnologías, pero básicamente hacemos muchas actividades de marketing. Vamos a todos los salones, ferias y exposiciones. Hacemos muchas demostraciones de cocina en el mercado para convencer a la gente, porque esta es una tecnología que no conocen. O sea que hacemos nosotros cosas junto con el gobierno. Y hacemos muchas actividades de marketing online y en el terreno. Muchas gracias, Richard, nuevamente. Desgraciadamente hay muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo. Así que muchísimas gracias, Richard. Y ahora pasamos al orador siguiente, que también se conectará con nosotros a distancia. Stefania Russo, de el laboratorio Ecovisión en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. Y se llama Estimaciones del stock de carbono desde el espacio. Veo ya a Stefania aquí en pantalla. Le doy la palabra. Hola. Hola a todos y muchas gracias por invitarme hoy aquí. Soy Stefania Russo, soy investigadora postdoctoral en Zúrich, en el ETH, el laboratorio ETH. Les voy a mostrar el trabajo que hacemos, pero primero quiero empezar pidiéndole
haciéndole una pregunta al público. ¿Cuánto carbono creen que está almacenado en la selva tropical? ¿10%, 30% o un 80%? Ya veremos la respuesta. Empiecen, por favor, aquí con la primera diapositiva. Bien. Con el crecimiento de la población mundial, la demanda de alimentos y energía crece, así como de tierra para la agricultura. Se estima que prácticamente un tercio de la tierra del planeta se ha transformado para la agricultura, y el problema es sobre todo las selvas tropicales, porque su transformación causa grandes daños ecológicos. Las selvas tropicales desempeñan un papel fundamental para el cambio climático porque absorben el carbono de la atmósfera y lo almacenan, actuando como realmente pozos de carbono. Entonces, ¿cómo se recupera el carbono? El carbono irrecuperable es un término que se utiliza para designar áreas que, si se pierden, son imposibles de recuperar. Las selvas tropicales son una de las reservas o almacenes más importantes para almacenar carbono, y además son uno de los ecosistemas más importantes, con mayor diversidad. Esta metodología HCS es una metodología implementada por empresas en selvas en las que se almacena el carbono, y la idea del enfoque es que el paisaje se categoriza, como vemos aquí en la pantalla, en selvas que almacenan el carbono, las HCS, y las tierras degradadas que antes eran selvas. El daño ecológico, debido al daño ecológico producido por el cambio en el uso de la tierra. Hasta ahora, sin embargo, el mapa de HCS el mapeo es muy costoso, porque las tareas que se tienen que hacer para medir parámetros como la altura de la cobertura de árboles, etcétera, son sumamente onerosos. Por lo tanto, estimamos un costo de entre 200 y 500 euros por kilómetro cuadrado. Es decir, que mapear toda Indonesia, Malasia y Filipinas ascendería a 1.200 millones de euros. O sea que tenemos que encontrar otra solución para hacer un mapeo de las selvas HCS, o sea, capaces de almacenar mucho carbono. Desde 2018, una misión de la NASA, que es un escáner a bordo de la Estación Espacial Internacional, ha ido haciendo mediciones verticales. La idea es que, bueno, este sensor ha sido diseñado para identificar la biomasa, y entre las distintas variables de la selva, la predicción más importante de la biomasa es la altura de la cobertura de árboles. Con el programa Copérnico hay 2 satélites idénticos lanzados en 2015 y 2017. Cada satélite tiene un instrumental diseñado específicamente para capturar las características de la vegetación. Diapositiva siguiente. En nuestro laboratorio de TH de Zurich utilizamos estos conjuntos de datos disponibles públicamente para evaluar los parámetros y evitando así el coste del trabajo en el terreno. Lo hacemos aprovechando el potencial de todos nuestros de la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas, lo cual es posible gracias a la enorme cantidad de datos recopilados hoy en día. En el trabajo que presentó hoy hemos propuesto utilizar estos enfoques basados en los datos. Como vemos aquí a la derecha de la pantalla, son redes que utilizan los datos de estas 2 misiones que acabo de mencionar, Sentinel y la GEDI. Se analizan los datos
y se determina la altura de la cobertura de árboles. Se hace el mapa de densidad de carbono a partir del mapa de la altura de los árboles y eso nos permite producir el mapa en cuestión. Aquí vemos dos mapas computados de principios de 2021 con Indonesia, Malasia y Filipinas, y los resultados del modelo estimado son 4,6 metros, lo cual es bastante bajo considerando que llegan hasta 50 metros de altura algunos árboles. Y el modelo no es tan bueno cuando la cobertura de árboles es más baja. A partir de lo que vimos antes, llegamos a la especificación HCS. Se divide el paisaje en alta densidad, digamos de alta densidad a baja densidad. El HCS, luego está el scrub y la tierra abierta. Tenemos una exactitud de visión del 86%. Esperemos que esto pueda ayudar al desarrollo económico en los distintos países, preservando al mismo tiempo las selvas o los bosques con alta densidad de carbono. En nuestra investigación en el laboratorio ETH somos un equipo de estudiantes, investigadores postdoctorales, profesores. Trabajamos utilizando las imágenes sociales para determinar toda una serie de factores, la cobertura de plantas para crear aceite de palma y muchas otras cosas. Nosotros ahora enfrentamos, los problemas del impacto de la COVID y no tenemos que perder de vista el hecho de que el cambio climático, o sea, la COVID desencadena una recesión, pero el peligro más grande es el cambio climático y pagaremos un precio en los próximos siglos por un colapso de la biodiversidad. Ahora querría ver, por favor, los resultados del sondeo. El 80%, efectivamente. Bueno, esto lo había hecho a propósito porque efectivamente 80% parece mucho, pero ya 30 es mucho. Muchas selvas en otros países almacenan mucho carbono. Por supuesto queremos protegerlas, pero por el momento no se utilizan para un desarrollo económico porque son muy difíciles de utilizar para cultivar alimentos o para la agricultura en general. Gracias, Estefania. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si nos pudiesen transmitir las preguntas de Slido, por favor. La primera pregunta es: ¿cuáles son las medidas concretas que se pueden implementar una vez que la biomasa de carbono se ha evaluado y por quién? ¿A cargo de quién? Estefania, pregunta muy interesante. Esto es parte de lo que hacemos nosotros en nuestra investigación en la universidad, pero lo que querríamos hacer es implementar estos cambios y transmitírselos a los responsables de la formulación de políticas. Desarrollamos modelos, por ejemplo, en este caso los modelos tienen que ser lo suficientemente fiables para que los formuladores de políticas puedan implementar estos cambios en el uso de la tierra a partir de estos resultados. No es un enfoque fácil. Gracias. La segunda pregunta es si el modelo puede identificar una selva antigua con gran diversidad de un monocultivo denso de eucaliptus, por ejemplo. El crecimiento del SOC es muy variado. Si el modelo puede diversificar el tipo de selvas o identificar el tipo de selvas, pues bien, este modelo no puede, porque lo entrenamos específicamente para medir la altura, pero estamos trabajando en otros proyectos, por ejemplo, para estimar
las plantaciones de coco, de cocoa. Pero bueno, se lo puede entrenar para hacer otras cosas también. Entonces, muchas gracias, Stefania. Hay más preguntas, pero ya no nos queda tiempo para esta charla específica. Y ahora, nuestro último orador de esta sesión, Bruno Rochum, hablará de una iniciativa sobre un acelerador para la acción climática. I'm the director of the Climate Action Accelerator. Bien. The Climate Action Accelerator es el lugar donde yo trabajo ahora, pero trabajé también con médicos del mundo durante muchos años. O sea que no soy alguien del mundo de la tecnología aquí. Yo les hablaré desde otra perspectiva. Básicamente les presentaré las lecciones aprendidas con una hoja de ruta experimental desde el ángulo de una organización humanitaria para justamente tratar de responder a la pregunta o a la necesidad de descarbonizar la ayuda humanitaria. Volveré a algunos puntos presentados ayer por los expertos en el foro. Hans Hochstom, o el principal científico suizo que habló, lo que dijeron es que colectivamente estamos haciendo una apuesta tremenda. Si queremos lograr o tener una probabilidad del 50% de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados, tenemos que llegar a 0 emisiones netas de aquí a 2050. Si queremos tener un 66% de probabilidades, tenemos que hacerlo en 2040. Y lo que todos los científicos piden es que los estados, las empresas y la gente recorten las emisiones en la próxima década. Y nos piden que lo hagamos en un 50% de aquí a 2030. Y esto sin las compensaciones. Estamos hablando de reducciones absolutas. Lo que tratamos de contestar con esta pregunta, veamos primero la pregunta al público. Antes de entrar realmente en el meollo del asunto, quiero hacerles una pregunta para que reflexionen. ¿Cuánto creen que contribuyen las soluciones tecnológicas a la hoja de ruta de la descarbonización para una organización de ayuda humanitaria? ¿Un 90, un 60, un 30 o un 10%? Piénsenlo y ya lo veremos al final. The Climate Action Accelerator, en lo que nos focalizamos es en cómo lograrlo. Es una iniciativa sin ánimos de lucro basada en Ginebra que moviliza a organizaciones humanitarias y también sanitarias. Tenemos 3 pilares: cómo operativizar la acción climática, es decir, cómo transformar las intenciones en resultados prácticos para crear un efecto dominó con una masa crítica de organizaciones que realmente permitan hacer un vuelco en la situación, y luego crear una comunidad de prácticas en las que las soluciones estén disponibles para que todos las aprovechen y además a las que se puedan acceder gratis. El año pasado trabajamos con la Alianza Médica Internacional basada en Dakar, que es una ONG de tamaño intermedio, un presupuesto de unos 60 millones de euros. Y ellos trabajan sobre todo en África subsahariana en ayuda médica de emergencia. Cuando miramos la ayuda médica, pues bien, sepan que como cualquier otra organización, las organizaciones humanitarias tienen una huella medioambiental. Para una organización de este tipo estamos hablando de 1.300 toneladas por año
en 2019 pre-COVID. Y sigue subiendo porque sigue creciendo porque siguen desarrollando sus actividades. En lo que se refiere, a los problemas que tienen que enfrentar si quieren realmente reducir su impacto, bueno, en realidad está bastante reducido el impacto. Lo que vemos aquí en azul es la compra de bienes y servicios. En amarillo, sobre todo suministros médicos, que representan 2/3 de todos los alimentos. Es decir, la extracción de recursos, la fabricación de productos y el transporte de productos para ponerlos a disposición de la gente. O sea, es toda la cadena de suministro. Para muchas organizaciones, la cadena de suministro representa el 60%, o sea, casi el 2/3 de la huella de la huella ecológica. Todo lo que está en verde es el transporte. En transporte vemos una mezcla de los medios de transporte, es decir, aire, transporte aéreo, el transporte de personas por carretera y por aire, vía aérea, y esto contribuye significativamente a las emisiones. Y por último, lo que tenemos aquí son los edificios, energía y edificios en azul. Para una organización humanitaria estamos hablando de generadores, aire acondicionado, etcétera. Reducir las emisiones de una organización humanitaria implica centrarse en cada uno de estos componentes clave. Y de lo que nos dimos cuenta es que en realidad hay 5 soluciones predominantes para que el impacto de las organizaciones humanitarias sea mucho más bajo de lo que es hoy. Esta es una trayectoria de emisiones. La línea negra es la evolución de las emisiones equivalentes de CO2 para una asociación humanitaria. Vemos que sigue creciendo de 2019 a 2020, pero creo que ese es realmente un reflejo de nuestra sociedad. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, las emisiones seguirán creciendo, pese a la crisis climática. Lo que vemos arriba de todo es justamente si no hacemos nada, si las cosas siguen tal cual. Y luego vemos los distintos elementos que en los que se puede incidir para reducir las emisiones hasta el nivel requerido por la comunidad científica, que es por lo menos alcanzar una reducción del 50% de aquí a 2030. Y lo más interesante es que hay 5 soluciones que pueden realmente incidir de manera notable. Primero, el criterio de compra de bienes y servicios, o los criterios. Esto es clave. La tecnología, por supuesto, desempeña un papel importante porque estamos hablando aquí de sustitución de productos, pero también de negociar. Se trata de negociar con los proveedores para que la huella y el impacto de estos productos sea transparente y tener eso en cuenta a la hora de decidir. También, por supuesto, el transporte, pero no solo los vuelos son importantes, pero también la eficiencia del uso de combustible en los vehículos, pasar al transporte marítimo, sobre todo concentrar el transporte a transporte marítimo, y por último el despliegue de energías renovables, el uso de energías renovables en todas y cada una de las intervenciones de las organizaciones humanitarias. Esto constituye más del 85% de la hoja de ruta de descarbonización de esta organización, ALIMA. Esta es una hoja de ruta preliminar. A estas alturas tenemos 15 otras organizaciones humanitarias que se han sumado a la iniciativa. Estamos trabajando actualmente con ICRC, Médicos Sin Frontera y otros para establecer planes de acción y ver en qué elementos podemos incidir para que esto sea una realidad.
pero por supuesto cumpliendo su cometido, que es la asistencia a las poblaciones vulnerables, porque es algo absolutamente necesario, además es una necesidad que seguirá creciendo, así que el tema es cómo operar de tal modo que se minimice la huella de carbono o la huella ecológica. Y para concluir un poco con nuestra ambición, diría que nuestra ambición con esta hoja de ruta experimental, y estamos extrayendo las lecciones aprendidas en distintas organizaciones, es cómo ampliar esto, cómo producir una hoja de ruta genérica para un sector, que en este caso son las organizaciones humanitarias, y cerciorarnos de que las políticas de financiación y las políticas organizativas se adapten para responder a esta imperiosa exigencia de la comunidad científica. Y creo que de la sociedad y todos sus sectores tienen que pasar por este proceso. Estamos hablando de la ayuda, de la salud, pero también sería el caso para el sector educativo, industrial, de tecnologías, etcétera. Y para terminar, diría que la acción es lo más importante en estos momentos. Ya estamos en una situación crítica, eso ha quedado muy claro. Hemos recibido muchos avisos y es el momento de pasar a la acción y de centrarnos en cómo debemos hacerlo. Eso es todo por mi parte. Si les interesa, pueden acceder a nuestra página web para ver esa hoja de ruta. Está accesible públicamente o se las podemos enviar a aquellos que tengan interés en verla. Y si volvemos a lo mejor a la pregunta que hemos hecho, la respuesta correcta es que no lo sé. Yo no sé cuál es la respuesta a esa pregunta. Pero de la experiencia que tenemos con la Alianza Médica Internacional se calcula que debe ser solo el 30% relacionado con las soluciones tecnológicas. Y al final, donde más importancia tiene es en el ámbito de las energías renovables. Lo que hemos aprendido con esta hoja de ruta es que tenemos otros puntos de organización que son importantes y que tenemos que activar y darles alguna prioridad. Entonces necesitamos políticas de organización, comportamientos, procesos, políticas de compras, políticas de viajes, de desplazamientos para comprar vehículos. Esto está al alcance de todo el mundo, está en nuestras manos. Estamos hablando de tecnologías muy desarrolladas, pero que ya están disponibles. Si dependemos demasiado de tecnologías que hoy en día no son muy seguras, estaríamos volviendo a jugárnosla, ¿no? Añadido a ese 50% de posibilidad que tenemos de mantener la temperatura por debajo de ese aumento de 3 grados. Así que sería mejor no arriesgarse. Muchas gracias, Bruno. Creo que podemos responder a algunas preguntas de Slido. Solo tenemos tiempo para responder a una, me temo. Así que vamos a responder a la primera. ¿Qué tecnologías considera usted que son el futuro de la industria del transporte sostenible? ¿Cree que sería la misma tecnología tanto para el transporte marítimo como por aire y tierra? Como les he mostrado, el año pasado hicimos un análisis de esta situación y la verdad es que no existen alternativas sostenibles al transporte aéreo en estos momentos. Tal vez en los años 30, 40 tengamos otras soluciones, pero hoy en día lo que tenemos son aviones que a lo mejor son un poco más eficientes que otros, pero hablando de la reducción de emisiones del transporte aéreo, es muy difícil. Al final lo que necesitamos son políticas dentro de las organizaciones relacionadas con el transporte. Es algo que se ha hecho en los últimos 15 años. Ha existido casi una explosión
algunas organizaciones han multiplicado por 2 o por 3 el trabajo humanitario que hacían antiguamente, o sea, hace unos años. Entonces se trataría de ver cómo podemos pasar a volver a un uso más razonable del transporte, pero también se trata de mantenerse a nivel local, es decir, utilizar la experiencia y los conocimientos locales, y eso también está relacionado con la comunidad de la ayuda humanitaria. Cuanto más analicemos o trabajemos a nivel local, más disminuirá el uso del transporte aéreo. Pero también hay otros puntos importantes. Pero es verdad que las soluciones tecnológicas para el transporte aéreo son muy limitadas. A lo mejor las podemos tener dentro de unos 20 años, pero eso va a ser demasiado tarde para conseguir que ese tipo de transporte sea sostenible. Con respecto al transporte terrestre, en la zona subsahariana se centra sobre todo en los vehículos más sostenibles, el tipo de motor que utilicen los vehículos, y en un futuro tal vez exista la posibilidad de utilizar alternativas eléctricas, pero no creo que eso ocurra antes de unos 10 años en la zona subsahariana, y por lo tanto es algo que no es factible en estos momentos. Muy bien, pues ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias por esa presentación tan interesante. Y con esto terminamos la primera parte de esta sesión. Ahora vamos a pasar directamente a la mesa redonda y le voy a ceder la palabra a mi compañero Churchill para que modere esta mesa redonda. Gracias. Muchas gracias, Soli. Gracias también a todos aquellos que han participado en esta sesión. Ha sido muy interesante, pero antes de continuar, me gustaría pedirles que nos compartan sus opiniones a través de Slido. Nos gustaría que respondiesen a esta pregunta. ¿Qué palabras les viene a la mente cuando piensan en el papel que juega la tecnología a la hora de ayudar a unir la cooperación internacional con la acción climática? Es decir, ¿qué palabra les viene a la mente cuando piensan en el papel que juega la tecnología en ese vínculo que existe entre la cooperación internacional y la acción climática? Mientras responden, me gustaría pedirles a nuestros siguientes panelistas que se unan a mí aquí en el estrado. Right. Muy bien, pues vemos que la palabra que más están escribiendo es esencial, información, gobernanza, financiación, facilitador. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues vemos que la tecnología y el cambio tecnológico están teniendo un gran impacto en lo que respecta a la acción climática, dentro del contexto de la mitigación y la adaptación, pero también en el contexto de la cooperación internacional. Y para ello, en los próximos 40 minutos vamos a escuchar a los siguientes panelistas para ver cómo existe esa interacción entre la cooperación internacional y cómo lo podemos alinear con la acción climática y qué papel juega la tecnología en ese caso. Ya hemos conocido a algunos de los oradores, así que les voy a pedir a aquellos que se acaban de unir a nosotros y que no se han presentado aún que lo hagan. Así que vamos a empezar con Veronique, que está ahí al fondo. Sí, un saludo. Hola, soy Veronique Michaud, soy profesora en la Escuela Politécnica Federal de Lausana y he participado en muchos proyectos relacionados con la cooperación internacional. Muy bien, muchas gracias. ¿Yael? Hola, soy Joel Borowski, soy científica del Grupo de Economía del Desarrollo de la ETH de Zúrich y además soy dueña, escritora en un blog sobre tecnología que se llama energyblog.com, y la verdad es que Churchill además es editor en ese blog, y yo me centro sobre todo en la infraestructura en los asentamientos informales y también
estructuras sostenibles. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar con Bruno. Gracias, Bruno, por habernos dado una idea sobre lo que tenemos que empezar a hacer a la hora de pensar en ese alineamiento entre la tecnología y la cooperación internacional. Me gustaría saber qué cree que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el papel que puede jugar la tecnología a la hora de unir la cooperación internacional y la acción climática. Teniendo en cuenta que estamos en un momento de emergencia, creo que es importante utilizar tecnologías ya existentes, tecnologías ya antiguas. Es verdad que la innovación va a jugar un papel muy importante a la hora de ver lo que va a ocurrir a partir de 2030 y eso es esencial, es vital prepararse en estos momentos. Pero sin duda la transformación que necesitamos en esta década es tan profunda que lo que necesitamos es utilizar tecnologías que ya existen para tener éxito. Y esto incluye, por supuesto, también las tecnologías más simples, no solo la alta tecnología. Entonces hay que preguntarse cuáles son los procesos dentro de los organismos y las organizaciones que nos van a permitir hacer esta transformación. Además de los productos, necesitamos inversiones en la capacidad y recursos humanos. También los procesos de las cadenas de suministro tienen que ser revisados. Tenemos que invertir en la localización. Y cuando se trata de políticas de financiación necesitamos financiadores. Una vez volvemos a hablar de gobiernos, sobre todo, tenemos que tener en cuenta el entorno adecuado y facilitar los mecanismos de financiación donde se puedan transferir los gastos de un área a otra. Hemos observado que, y sin generalizar el nivel de una organización, hemos visto que se puede ahorrar bastante en transporte, por ejemplo, que nos va a permitir invertir en otras áreas como pueden ser las energías renovables o invertir más en los costes de las compras. Entonces, creo que es importante crear ese entorno de financiación sostenible para poder avanzar. Sí, o sea, que va más allá de la tecnología, hay que tener en cuenta otros aspectos. Veronique, ¿qué opina usted, ¿no? Cuando hablamos de cómo alinear o adaptar la cooperación internacional a los esfuerzos climáticos? ¿Qué papel creen que tiene algunos de los sectores que ha analizado usted? ¿Cuáles crees que son esos sectores que pueden tener un impacto más importante relacionados con las tecnologías? La verdad es que es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero creo que tenemos que analizar dónde podemos ser más eficientes y analizarlo de manera global. Los sectores principales donde se puede actuar, lo hemos visto en algunas de las presentaciones, cualquier cosa que esté relacionada con la energía, el consumo y producción de energías, es decir, el carbono, las maderas, los combustibles fósiles, etcétera, y buscar maneras para desarrollar y ayudar a aplicar energías más limpias. Para ello necesitamos desarrollos tecnológicos, pero también podríamos utilizar tecnologías más antiguas como pueden ser los paneles solares o la hidroelectricidad. Pero lo importante al final es asegurarnos de que podamos hacerlo para que estas medidas y tecnologías coexistan con el ecosistema local y tengan en cuenta pues, los contextos locales, diferentes necesidades, diferentes climas, diferentes infraestructuras y la formación de las personas también va a ser diferente. Ese sería el primer punto. Luego creo que también tenemos que tener en cuenta la producción de alimentos, la agricultura, porque sin duda creo que tiene un gran impacto a nivel de emisiones de CO2, no solo por la deforestación que ocurre para la agricultura, pero en muchas ocasiones los desechos de la agricultura se queman y por lo tanto contaminan. Entonces tendríamos que buscar maneras alternativas de deshacernos de esos desechos. Teníamos que intentar crear nuevos productos. Yo me centro en eso, en
en el compost y creo que tenemos que buscar productos más sostenibles, reemplazando, por ejemplo, los plásticos utilizando esos desechos. Y eso es algo que se está haciendo ya en países desarrollados. Estamos trabajando también mucho, por ejemplo, con Colombia, un país donde hay mucha agricultura y tienen muchos desechos y no saben qué hacer con ellos y no lo valorizan. Entonces, esa sería otra solución. Y cuando hablamos de agricultura, tal vez también haya tecnologías modernas como el uso de drones para supervisar y mejorar la manera en que utilizamos el riego, es decir, intentar que sea más eficiente. Y bueno, luego habría muchos otros sectores que hemos tratado ya, puede ser el transporte, los edificios. Y ahí, una vez más, tenemos que pensar sobre las maneras en que podemos minimizar el uso del transporte, tal vez utilizando sistemas de comunicación mejorados, o utilizando a lo mejor drones. Hay muchos proyectos donde la idea era utilizar los drones para transportar productos médicos. Eso sería más rápido y además evitaríamos tener que utilizar camiones. Entonces serían líneas más directas y mucho más eficientes. La sensación que yo tengo es que tenemos que tener cuidado de tener buenas ideas y luego intentar aplicarlas directamente. Tenemos que analizar cuál sería el impacto general que esto puede tener, también la logística, la situación, para que sea una solución lo más eficiente posible. No tenemos que tener siempre en cuenta a lo mejor las tecnologías más innovadoras, sino analizar cómo podemos implementar de una manera distinta esas tecnologías que ya tenemos. Muchas gracias, sí, me gusta, ¿no? El analizar el impacto y ver cómo podemos ser más eficientes. Y esto además está muy vinculado con la siguiente pregunta, que es sobre el contexto y qué tipo de contexto es importante. Y esa es una pregunta que le lanzo a Freddy y a Gabriela. Cuando hablamos del contexto y de cómo podemos alinearlo con la cooperación internacional y el cambio climático, ¿cómo tenemos que cambiar nuestra manera de intervenir? Gracias por esa pregunta. Creo que los contextos son muy diferentes. En los países desarrollados tenemos ya una infraestructura existente que se ha utilizado desde hace décadas. En cambio, en los países en desarrollo, las economías están creciendo, las ciudades están creciendo, se están creando nuevas ciudades y ahí existen muchas oportunidades para las grandes empresas. Entonces están intentando desarrollar productos que se comercializan ahí y que creo que muestra muy bien ese mercado en crecimiento, pero no hay una adaptación de las tecnologías al contexto local. En ocasiones la situación no es igual, la cultura incluso puede afectar al tipo de tecnología que se desarrolla. Por ejemplo, hemos hablado de esa cocina de hidrógeno que hemos desarrollado aquí en Suiza y en algunos momentos pues teníamos que pedir ayuda, perdón, a un diseñador que pudiese adaptar esa cocina. Y entonces fuimos, por ejemplo, a Camerún, vimos cómo cocinaban, cómo recolectaban la leña, por ejemplo, veíamos cuáles eran sus prioridades y si compraban esa cocina de hidrógeno, qué tendrían en cuenta, qué es lo que les importaría. Y después de hacer una primera encuesta nos quedó claro que el producto tenía que estar muy adaptado, incluso si siempre utilizamos la misma tecnología. O sea, la combustión catalítica del hidrógeno al final es la misma y se produce solo agua. El diseño tenía que cambiar completamente dependiendo de dónde estuviésemos, de lo relacionado con la definición, la resistencia y la potencia de esa cocina y también el coste tenía que ser diferente. Teníamos que adaptar la tecnología a las capacidades de las personas de poder invertir en ese tipo de tecnología y de ese producto. Porque en ocasiones el principal problema es la inversión inicial, es decir, la inversión de capital.
Por ejemplo, vimos que el carbón en Camerún es más caro que el gas. Pero entonces, ¿por qué utiliza la gente el carbono si es tan perjudicial? Pues porque no tienen dinero para invertir en una cocina de gas. Entonces tenemos ese problema de que tenemos que ver cómo podemos adaptar esa solución con el contexto local y no solo la tecnología. Entonces tenemos que buscar soluciones como puede ser la de alquilar las cocinas y solo comercializar las tecnologías para que la gente tenga tiempo de poder invertir, pero solo en lo que es el combustible y no en lo que es la cocina. Sí, o sea, que tener modelos de negocio diferentes, ¿verdad? Sí, así sería. Muy bien, pues Gabriela. Yo nada, simplemente puedo estar de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero. Creo que el contexto es muy importante y uno de los problemas es que nos centramos mucho en el coste de estas tecnologías y tendemos a ignorar otros factores, como ha dicho él, como ser las costumbres, la cultura, la manera en que la gente prefiere hacer las cosas o prefiere pagar las cosas. Entonces, tenemos que pensar ahora que estamos hablando de la acción climática, a lo mejor corremos el riesgo de pensar de esa manera, ¿no? Tan sesgada, ¿no? Centrarnos solo primero en los costes, ahora centrarnos solo en el clima sin tener en cuenta las necesidades de las personas, en la manera en que la gente se comporta y ver cuál sería esa solución y luego ver cómo podemos adaptarlo eso al precio para que nos cueste menos la tecnología o teniendo en cuenta el clima para que sea más respetuoso con el clima. Entonces creo que tenemos que empezar pensando en cuál es la solución que queremos ofrecer, cuál es el problema que queremos solucionar y luego ver qué tipo de enfoque le damos. Y ver que a la vez de responder a esas necesidades, pues que sea limpio, verde y que no tenga un impacto negativo a largo plazo para el clima. Sí, o sea que al final es una situación compleja. Hay que intentar encontrar ese equilibrio entre esos tres aspectos que han mencionado. Bueno, y eso nos lleva a otra pregunta que forma parte, ¿no?, del título de nuestra sesión, que es esa relación conflictiva. Y me gustaría preguntarle a Veronique, o mejor a Estefanía, ¿usted ve que hay algún tipo de alineación con los diferentes objetivos y si podemos abordar algunos de estos problemas cuando desarrollamos las tecnologías? Sí, yo al final no veo que haya un problema, ningún conflicto entre las tecnologías y las soluciones. Hemos hablado de contexto, hemos hablado de diferentes situaciones, pero de momento no nos las estamos tomando muy en serio, no las estamos teniendo en cuenta. Aún no estamos involucrando a las personas a las que estamos intentando ayudar. Personas que debido a lo mejor al coste no pueden utilizar esas tecnologías, entonces nosotros les proporcionamos la solución, pero no tenemos en cuenta las actividades locales. Entonces yo estoy representando a una persona del sur global que ha llegado al norte global, desarrollando tecnologías que quiere luego implementar una vez más en el sur global. Entonces tenemos que ver cómo podemos llevar el desarrollo de las tecnologías al sur global y no simplemente desarrollar aquí las tecnologías y luego adaptarlas. Muy bien, pues no sé, a lo mejor Freddy o Gabriel quieren añadir algo. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. Sin duda, en estos momentos la transferencia de la tecnología es mucho más importante que la tecnología en sí. Por ejemplo, la energía solar ya es muy competitiva en muchos países en desarrollo en comparación a otras energías que se utilizan, pero muchas personas no están muy contentos con la energía solar porque han utilizado los componentes erróneos que no han sido diseñados adecuadamente y luego también está el tema del mantenimiento, de cómo se utilizan las placas solares, etcétera. Entonces también es importante el conocimiento y el saber hacer.
cómo producir y mantener estos sistemas, y es un conocimiento que no tienen. Por lo tanto, al final vemos cómo la energía solar no está siendo tan eficiente como cabría esperar. Sin embargo, las personas que entienden bien cómo funciona, por ejemplo, en la zona de África Central, hace unos 7 años que se ha realizado mucha inversión en energía solar y vemos que funciona cuando el conocimiento está ahí. Gabriela, no, nada más que añadir. Voy a hacer una pregunta más a Veronique y a Bruno y a Gabriel, y es si hay algún agente o actor importante que creen que sea importante a la hora de ayudarnos a vincular la cooperación internacional con la acción climática, las tecnologías. A ver si puedes responder primero, Veronique. Pues mi respuesta va a ser muy sencilla. En la universidad en la que yo trabajo, pues claro, diría que los agentes clave serían las universidades. Y relacionado con lo que se ha dicho, creo que tenemos que hacer una buena investigación, desarrollar buenas tecnologías que están adaptadas, pero también tenemos que enseñar a nuestros alumnos no solo a buscar una solución bonita, tecnológica, sino tener en cuenta que detrás de todo eso hay un mercado, hay unos usuarios, unos clientes, y tenemos que cambiar la manera en que enseñamos a nuestros alumnos, sobre todo en las asignaturas más técnicas, que al final la tecnología más bonita a lo mejor no sea la solución más bonita a lo mejor no sea la que sea más tecnológica, sino que tenemos que tener en cuenta las necesidades de aquellos que van a recibir esa tecnología. A lo mejor hay que adaptar lo que ya tenemos para que responda a las necesidades de la gente, y es lo que estamos intentando hacer en muchos programas. Otra manera sería también de establecer colaboraciones entre diferentes instituciones. En la Escuela Politécnica Federal de Lausana sí que tenemos un programa en el que trabajamos con África. No es que traigamos alumnos de allí, que podríamos hacerlo también, pero lo que hacemos es supervisar a los estudiantes en África. Y son profesores de esta escuela suiza. Entonces así pues tienen oportunidades de acceder a diferentes herramientas, de hacer un cambio cultural y tecnológico en la manera en que enfocamos el tema de las ciencias, y de dejarles que también desarrollen sus propios métodos. Así que bueno, pues esas serían opciones. Sí, o sea, la colaboración, introducir nuevas maneras de pensar en las nuevas soluciones. Sí, intentar también aprovechar el potencial que existe en todos los lugares del mundo y sobre todo con los más jóvenes. Muy bien, muchas gracias, Bruno. ¿Alguna idea? Es una pregunta difícil de responder, pero sí que querría decir algo sobre la importancia de el papel que juegan los consumidores y de las compras. Hablamos de la producción, de la agricultura, porque son productores, pero luego está el otro lado, que son las compras. Y las organizaciones más importantes tienen el poder de compra, donde pueden mostrar un cambio o pueden introducir un cambio de la demanda de un sector a otro. Y me gustaría dar un ejemplo del sector de la sanidad pública en el Reino Unido, donde se está realizando un proceso de reestructuración, donde les están diciendo a los proveedores que les quedan unos pocos años para cumplir con el desglose de la información de sus productos y de la huella de carbono que tienen sus productos, y si no tienen planes de ser empresas con emisiones cero, van a dejar de trabajar con ellos. ¿Y por qué es importante? Pues porque está haciendo que los planes sean obligatorios. Creo que es una herramienta muy poderosa
Y si los donantes, los estados, los gobiernos utilizasen ese tipo de políticas, creo que podríamos tener un gran impacto. ¿Me puedo añadir algo? Sí, claro. Nada, quería decir que es importante tener en cuenta que todos los agentes tienen un papel importante, ¿no? Desde los que toman las decisiones a las ONGs más locales, todos juegan un papel importante y no tiene que verse como un conflicto entre la cooperación internacional y la mitigación del clima, sino que todos jugamos un papel para buscar maneras en las que podemos desarrollar soluciones que lleven al desarrollo económico, acaben con la pobreza. Y creo que en otras sesiones se hizo una pregunta y era que cómo puede ser que los bancos multilaterales como el Banco Mundial y países más ricos dicen que ya no van a invertir en el gas natural, y creo que eso proviene del miedo a una dependencia. Por ejemplo, decir que muchos países en África van a ser grandes usuarios de combustibles fósiles en los próximos 10, 20 o 30 años. Pero olvidan que en África hay muchos países que ya tienen planes para utilizar nuevas tecnologías, energías renovables, y al final el gas juega un papel importante a la hora de apoyar estos planes a largo plazo. Así que creo que por ello jugamos un papel importante ahí a la hora de intentar conseguir estos objetivos. Y lo otro que tiene que ver con lo que el señor Bessler dijo antes en la sesión es la idea de que pensamos en la resiliencia climática. Pues bien, los países más ricos están en mejores condiciones de responder a catástrofes naturales que los países pobres. Así que enriquecer a los países para que puedan responder a las sequías, las inundaciones, el calor extremo, etcétera, es importante. Y creo que un buen ejemplo de esto es la refrigeración, que hoy no se ha planteado desde un punto de vista tecnológico, pero creo que es una oportunidad muy interesante porque hay interesados a todo nivel, incluso los consumidores. La mayoría de los aires acondicionados del mundo no están en los países más cálidos. Y esta es una situación importante porque la innovación en términos de tecnología permitiría aires acondicionados más eficientes que realmente marquen la diferencia e impidan los peores impactos que esperamos del cambio climático, e incluso prevenir un poco las crisis humanitarias, porque la gente podría refrigerar sus casas de manera más limpia. O sea que todos los agentes en los procesos de cooperación internacional tienen que encontrar soluciones de este tipo. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Es como si hubiese distintos niveles de asignación de responsabilidad. Y Gabriela, ¿hay algún tipo de actor que quieras destacar o de acción que quiera destacar? Bueno, la verdad es que ya se lo ha dicho todo aquí en esta sesión de trabajo, así que prefiero darle la palabra al público. Pasamos entonces a las preguntas del público. Veámoslas aquí en pantalla. La primera pregunta, yo la hago, y el que quiera contestarla, que levante la mano. ¿Es mejor invertir en tecnologías o en políticas y estrategias para aumentar las capacidades de absorción ambiental, reducir la deforestación, etcétera? Bueno, si bien yo tengo un punto de vista práctico, yo creo que las políticas son más poderosas si realmente se ejecutan, obviamente. ¿Alguien más? Sí, estoy totalmente de acuerdo. He estado trabajando en tecnologías desde hace más de 10 años y cuando uno empieza a implementar las tecnologías en los mercados globales, uno se da cuenta de que las políticas definen las reglas, por supuesto, para alentar soluciones innovadoras. Y simultáneamente se necesitan hojas de ruta, calendarios que indiquen
a dónde tenemos que llegar en 20 o 30 años. Y eso es lo que permite implementar las tecnologías para realmente llevar a cabo y llevar a buen puerto estas hojas de ruta. Hay un riesgo de que los países ricos utilicen la cooperación internacional para distraerlos de sus responsabilidades en casa, en lo que se refiere a la acción climática. Sí, es un riesgo. Yo creo que es un riesgo porque hay muchos países que no despliegan todos los esfuerzos necesarios para la acción climática. Es lo que se ve en mi país. Todo lo que tenga que ver con la política climática lo desechan y creo que este es un verdadero riesgo. Es una perspectiva bastante cínica, pero creo que es bastante cierto también. Es posible que digan, a ver, no vamos a invertir en estas tecnologías en otros países, pero siguen ellos utilizando esos tipos de fuentes de energías en sus propios países. O sea que realmente es jugar un poco doble, ¿no? Bastante hipócrita. Bien, una pregunta más. ¿Cómo? Esta es la que quieres. Ok, adelante. Adelante, Gabriela. Bien. Yo creo que estamos hablando aquí de acción climática, pero se requerirá financiar grandes infraestructuras en el sur para que todo sea accesible. Se puede reducir la pobreza si se hace posible el acceso a los mercados. Y lo primero que se requiere para eso es infraestructura. O sea, primero la infraestructura. Y la infraestructura tiene también que ser infraestructura inteligente desde un punto de vista del clima. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Diría que a modo de conclusión, esto es un reto muy complejo, no solo requiere intervenciones tecnológicas, sino otras cosas también. Muchas gracias a todos por su participación en esta sesión de grupo. Hay 3 oportunidades para que compartan ustedes todo lo que han aprendido. Pueden ir al Knowledge World y ahí compartir las principales enseñanzas de la sesión, volcar todas sus ideas de lo que los principales interesados deberían hacer en la práctica, ¿no? En términos de continuidad, en términos de cambio. Aquí tenemos el código QR. Pueden ir ahí y volcar sus comentarios. Luego también pueden ir al sitio web del IC Forum. Y por último, tienen también la posibilidad, los que están aquí presentes, de dialogar con todos los demás aquí a través de la Knowledge Wall. Muchísimas gracias a todos.